Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con estos calores estivales y esperamos que esta jornada sea muy útil para todos. Mi nombre es Gonzalo Anguita y yo soy el director de una asociación que lleva ya más de 20 años en España promoviendo el uso de los montes. El uso de los montes. Bien. Esta asociación se llama FSC y hoy os hemos invitado a venir para tener una jornada participativa. Esperamos tener un intercambio y un diálogo directo con todos los asistentes al evento. Por orden de intervención, la jornada la va a presentar Darío Dolz, que es el alcalde de Cuenca, por todos conocidos. También Rodrigo Molina es el delegado provincial de Desarrollo Sostenible. A continuación entrará Félix Romero, nuestro director general de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y en este momento haremos una pausa para tomar un café, todos rápido, que se hará aquí fuera en la cafetería. Después del café se iniciará otra vez la jornada y haremos, por orden de intervención, pues entrará Pedro Medrano, que está aquí con nosotros. Es un hombre que ha venido desde Soria, nada menos, esta mañana creo. Y bueno, pues es el director de una asociación también que se llama Asfoso, ¿vale? Después de Pedro Medrano, bueno, pues va a haber una intervención de Silvia Martínez, que está aquí con nosotros, que es la responsable de estándares y de políticas de FSC, y yo mismo, y terminará la presentación David Serrano, que es el director del Aserradero de Cuenca, supongo que también por todos conocidos. Así que, sin más, paso la palabra a Darío, alcalde de Cuenca. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, y muy buenos días a todas y a todos. Posiblemente muchos de los que estáis ahí deberíais de estar aquí porque sabéis mucho más que yo de esto. Pero bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el Museo Paleontológico de la ciudad de Cuenca. Bienvenidos también a todos los propietarios forestales. Vengo en doble condición, como alcalde y como propietario forestal. Y bueno, pues unas jornadas de propiedad y gestión forestal sostenible, oportunidades y perspectivas de futuro en Castilla-La Mancha. Lo decía hace unos minutos ahí fuera. El cambiar la titularidad de los predios forestales es complicado, es la que es. Al revés de lo que puede parecernos, cada vez es una propiedad más atomizada. Hay un abandono de lo que es el medio rural y, sobre todo, pues las herencias que van pasando de padres a hijos, a nietos, hacen que esa atomización de la propiedad forestal cada vez sea mayor. Como decía, lo que es la propiedad es difícilmente reversible. Es verdad que hay que trabajar en ver cómo se producen agrupaciones de propietarios forestales para que al final llevemos a la segunda parte de estas jornadas, que es la gestión, que creo que es lo fundamental y trascendental en cuanto a las masas forestales de la región. Por darles unos datos a nivel provincial, aunque ya les digo que seguramente los conocen mejor que yo, pero la provincia de Cuenca, 810.000 hectáreas forestales, 879.000 agrícolas. Prácticamente está cortada a cuchillo la provincia en cuanto a terreno forestal y terreno agrícola. Propiedad público y privada en la provincia, un 32% en manos públicas, un 63% en manos privadas, con 225.000 explotaciones en manos privadas y 2.869 explotaciones en manos públicas. Dentro de los datos que les estoy diciendo, la provincia de Cuenca no está muy mal en comparación con otras provincias a nivel regional. 437.000 hectáreas en manos privadas y 318.000 en manos públicas. Hay alguna provincia, lo comentaba hace unos minutos, como es Guadalajara, que está al revés. Hay más propiedad pública que propiedad privada. Y tamaños medios de lo que son las propiedades. En la privada, 8 hectáreas, me parece mucho. 8 hectáreas en lo que es la tipología media de la propiedad privada, y 400 hectáreas me parece poco en mano pública, o por lo menos centrándonos en lo que es en la provincia de Cuenca, dada las superficies que tienen los montes de titularidad pública de nuestra provincia. Pero, como decía, la propiedad es difícilmente reversible. El que vaya ganando el nivel medio
o esas 8 hectáreas de explotación media en algunas otras provincias, como puede ser Ciudad Real, pasamos casi a 21 hectáreas de superficie media en manos privadas. Hay que trabajar, señor director, en corregir esa circunstancia y, sobre todo, y de una forma fundamental, en lo que es la gestión de las masas forestales. Hace falta mucho dinero, hace falta mucha mano de obra, hace falta aprovechar de una forma sostenible y regular las masas forestales. Aquí hago un llamamiento sobre todo a la Administración forestal. A nivel regional se está aprovechando solo en madera el 41% de lo que puede ser aprovechado en nuestra región y creo que debemos de aprovechar mejor nuestras masas forestales, gestionarlas mejor desde todos los ámbitos posibles. No estoy hablando solo de madera, sino de otros recursos que son fundamentales de nuestras masas forestales y que nos proporcionan al final pues bienestar y nos hacen una sociedad pues más avanzada y más evolucionada. Yo no les quiero aburrir más, solo quería darles estos datos, decirles que el Ayuntamiento de Cuenca, a través del Urban Forest Innovation Lab, está intentando, yo creo que consiguiendo, poner en valor las masas forestales de titularidad municipal. Saben que tenemos 54.000 hectáreas, somos el mayor propietario forestal de España y me atrevo a decir, y si no que lo demuestren los de Ginebra o cualquier otra ciudad, que son ellos los primeros, yo creo que también somos los primeros a nivel europeo. Y hay que gestionar estas masas forestales. O sea, el tener las masas forestales con una gestión deficiente o mínima, lo único que nos puede conducir, y no lo quiero ni decir, a lo que está pasando ahora mismo en otros territorios a nivel nacional, en Galicia, en Castilla y León, en Aragón, en Extremadura, en Andalucía, en fin, ¿qué les voy a contar? Y quiero finalizar mi intervención, porque seguro que hay cosas más importantes y más definitorias que se van a hablar aquí esta mañana, haciendo un reconocimiento a todos los dispositivos de prevención y extinción de incendios de España. Mi respeto, mi reconocimiento, mi ánimo, porque se están dejando la piel, literalmente, siempre se la dejan, pero si cabe, pues en este verano tan complicado, pues un poco más. Ya hace poco nos daba una muy buena noticia el director general, que el incendio de Guadalajara estaba estabilizado. Bueno, pues hago una llamada a la responsabilidad de todos y repito, mi reconocimiento, respeto y ánimo a todos los dispositivos de lucha contra incendios a nivel nacional. Muy buenos días y bienvenidos. Bien. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia a todos los empresarios, representantes de las empresas transformadoras, etcétera, etcétera. Y yo, teniendo a mi jefe director general de Medio Natural y Biodiversidad, que sabe muchísimo más que yo, simplemente me voy a dedicar a dar dos pinceladas que creo que son fundamentales. En primer lugar, creo que es que se enmarca esta jornada de propiedad y gestión forestal sostenible, oportunidades y perspectivas de futuro en un momento histórico realmente adecuado y fundamental. En primer lugar, porque nos encontramos en un proceso de cambio climático que ya creo que nadie se atreve a dudar. Y en segundo lugar, porque también como alcalde empiezo a observar cada día más que hay dos partes en el proceso de la gestión forestal. Una, los técnicos, que realmente saben mucho sobre la materia, pero luego hay otra serie de un sector importante que sabemos poco, los alcaldes, los pequeños propietarios. Por ejemplo, la definición de gestión forestal sostenible, mucha gente, podríamos hacer una encuesta a ver quién la sabe, o muchas palabras que se están poniendo cada día más de moda y que los técnicos las manejamos o las manejan a diario con una fluidez importante, pero que mucha gente no lo sabe. La fijación del CO2, por ejemplo, bioeconomía forestal, muchas palabras que servicios ecosistémicos, que yo tanto oigo y que estoy seguro que mucha gente pues no lo sabe.
Y desde luego nuestros bosques, nuestra masa forestal es un recurso que tenemos propietarios, grandes, pequeños, los ayuntamientos, y que debemos aprender a gestionar cada día mejor. Me ha gustado oír al director general ahora a los medios decir, no, es que estamos acostumbrados a decir la palabra limpiar, y limpiar es de botes y de plásticos. Hay que gestionar. Y eso a mucha gente estamos imbuidos en mucho tradicionalismo, porque no sabemos. La gestión forestal implica aprender, elegir, certificar, identificar, promocionar nuestra gestión. Y eso pues debemos aprender en jornadas como esta, que no debe ser la única, y que cada vez estamos más necesitados de formarnos, de aprender, y formándonos y aprendiendo gestionaremos mejor nuestros recursos. Y yo creo que hoy los resultados de esta jornada nos deben llevar a aprender y a gestionar mejor nuestros recursos. Desde luego algo fundamental de cara a gestionar nuestros montes es identificar y certificar nuestra madera, porque cada vez el mercado igual que al resto de productos agroalimentarios, esto no deja de ser otro aunque sea forestal, debemos identificarlo y certificar cada día más. En eso, pues como gobierno, desde luego, como gobierno de Castilla-La Mancha lo tenemos meridianamente claro, y no voy a decir aquí lo que las políticas, tanto forestales adecuadas como políticas de desarrollo rural, nuestra función es legislar, como por ejemplo la reciente ley de incentivar el desarrollo rural, la ley que se llama de despoblamiento, o nuestra reciente ley de montes, sino colaborar con los propietarios y con los ayuntamientos en muchas políticas forestales, como la limpieza, la mejora de los caminos para acceder en caso de incendios, o un montón de políticas más que se referirá el director general. Yo nada más, muchas gracias, y luego incentivo a que se certifique y se identifique nuestro producto, que no deja de ser un producto que tiene que salir al mercado y que tenemos que rentabilizar los propietarios. Nada más y muchas gracias. Perdóname, Félix, nos acompaña también Nelia Valverde, la concejala del Ayuntamiento de Cuenca, que es la que está llevando las riendas del Urban Forest Innovation Lab. Te dejamos que así inaugures. Bueno, ya ha hablado Darío, el alcalde, que es el que tenía previsto hablar y que, por cierto, ha hablado muy bien. Entonces, simplemente daros la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en estas jornadas tan importantes, como ya han estado explicando. Y, sin más, pues darle la palabra al director general. Muchas gracias. Me vais a disculpar en primer lugar disculpadme por el retraso. Sé que he llegado tarde y ha sido exclusivamente un fallo mío de coordinación con mi conductor, que me estaba esperando en Toledo, y yo pensaba que iba a ir a casa, porque cuando vengo a Cuenca me viene a recoger a casa, pero llegué muy tarde ayer del incendio de Guadalajara y no venía descolocado, no sabía muy bien si tenía que ir. O sea, ha sido fallo mío exclusivamente el estar un poquito más tarde aquí. Así que disculpa, alcalde. Y bueno, espero que podamos recuperar el tiempo, y disculpad a todos los que tenéis clara la agenda y el horario. Yo creo que, bueno, tampoco me quiero entretener en cosas que vayan a ser redundantes. Yo quiero un poco más bien ir al grano con 4 o 5 ideas que creo que son fundamentales para lo que es la jornada y para lo que es el sector forestal y lo que es la propiedad forestal. Yo creo que cuando llegan tiempos de cambio, cuando llegan momentos en los que tenemos que ver las oportunidades y reinventarnos, lo más inteligente es buscar cuál es la estrategia común, cuál es el elemento común, el leitmotiv que nos va a hacer a todos movernos en una misma dirección. A veces puede haber gente que no lo entienda, puede haber gente que no le dé tiempo a explicarlo, puede haber pasos que no demos lo suficientemente y que no dediquemos tiempo suficiente a explicar por qué hacemos ciertas cosas. Todo eso sin duda hay que corregirlo.
pero estamos intentando hacer entender al conjunto de la sociedad en Castilla-La Mancha, al conjunto de los propietarios públicos y privados, al conjunto de los gestores, al conjunto de las industrias y de las empresas, de que Castilla-La Mancha tiene una oportunidad enorme que tal vez habíamos perdido en los últimos años, especialmente desde la crisis del 2008, cuando vino la crisis financiera y muchas industrias tuvieron que cerrar porque no eran competitivas, no eran competitivas y no había demanda. El sector de puertas de Villacaña se vino abajo, el sector del mueble, las empresas de tablero tuvieron que acortar. Todo eso tuvo un impacto, sin duda, en la gestión forestal, en la que estaba funcionando regular y en la que estaba funcionando bien. Y todo eso, sin duda, pues tiene una incidencia en el monte. En definitiva, la gestión forestal se hace porque, hay unos recursos que hay que aprovechar. Si no hay gestión forestal y no hay un motor económico que dinamice esa gestión forestal, hasta ahora no hemos aprendido las fórmulas para hacer gestión forestal a pesar de que no tengamos dinero. Y ese es uno de los grandes problemas. Si no hay dinero es difícil hacer gestión forestal. Si no hay un mercado que nos pida madera es difícil que vayamos a querer sacar madera. Si no hay un propietario que vea que recibe un dinero suficiente para hacer rentable la corta de madera, ahí se queda. Entonces hay que hacer una transformación en ese sentido. Castilla-La Mancha es un territorio forestal. Tenemos 3,7 millones de hectáreas de superficie forestal. Somos la tercera comunidad autónoma en superficie en toda España y también en superficie forestal. Y de esas 3,7 millones de hectáreas, 2,6 son arboladas. Bien es cierto que no son todo pinares de madera de calidad. Arbolado es también los encinares, son los quejigares. Pero, en definitiva, tenemos un patrimonio forestal muy importante. Tenemos 870.000 casi hectáreas de montes de utilidad pública y tenemos, indudablemente, una propiedad forestal privada que supone el 63% del territorio, que, más que bien o mal que bien, en algunos sectores o en algunos sitios funciona bien, si hablamos del sector cinegético, pero desde el punto de vista del sector del aprovechamiento forestal, y especialmente si nos vamos a esas superficies medias que comentaba el alcalde, 8 hectáreas, entre 5 y 8 hectáreas, ¿no? Está más o menos la superficie media privada en Castilla-La Mancha. Pues claro, resulta que tenemos que hacer un ejercicio muy grande todavía de agrupación de la propiedad forestal. Esa agrupación de la propiedad forestal tiene sentido si se hace para algo, si se hace con un fin. Agrupar a la gente por agrupar, va a ser difícil. Y en ese sentido, y cuando decía al principio que tenemos que buscar un elemento común de por qué vamos en un camino, aunque no nos haya dado tiempo a explicar a todo el mundo por qué, pues vamos por un camino que creemos que es novedoso y que está a la vanguardia de lo que es la gestión forestal del siglo XXI y que está basado también en el hecho contundente de la amenaza en el monte mediterráneo, en el arco mediterráneo de los incendios forestales. Hay que gestionar sí o sí. Lamentablemente, aunque no tengamos dinero, hay que gestionar. Tenemos que ingeniárnosla para gestionar. Y, por otro lado, hay que vender. Y cuando digo vender, hay que vender y saber vender. Y hay que saber escuchar qué es lo que pide el mercado, y si el mercado nos dice que quiere limones, pues tendremos que plantar limoneros. Y si el mercado nos dice, por mucho que nosotros queramos vender manzanas, es decir, que no hay historia. Y si el mercado nos está diciendo, en el caso de la madera, que hay que certificar, pues hay que certificar. Pero hay que certificar no solamente por vender madera a mejor precio, ni siquiera por vender madera frente a no vender madera. Certificar hoy día supone tener una estrategia común, es decir, que todo el mundo en la comunidad autónoma se identifique con un ejercicio común que tenemos que hacer todos, que es, en primer lugar, la gestión. Tenemos que seguir gestionando montes. Para certificar hay que tener la idea de que tenemos que llegar a un estándar que no es arbitrario, que no lo hemos inventado de la noche a la mañana. Es decir, se han sentado mucha gente, se han sentado ecologistas, se han sentado propietarios forestales, se han sentado la industria de la madera, se han sentado consumidores, se han sentado las administraciones y han definido un estándar que es más o menos creíble, y ese estándar tiene que servirnos de referencia. Y cuando nos ponemos frente al estándar, lo que vemos es que hay una serie de cosas que hay que ir haciendo. Gestión forestal, agrupación de la propiedad forestal y orientación de todo eso hacia los mercados. Hay que conectarse con los mercados, hay que conectarse con nuestra industria, hay que ver qué industria tenemos, hay que reactivar a las pequeñas industrias, a las pequeñas empresas, desde el aprovechamiento forestal hasta la primera y segunda transformación, y ayudarles a orientarse
al mercado con ellos, entendiendo también qué necesitan ellos y qué ven ellos en el mercado. Y, en definitiva, el mensaje es que si hemos optado por la certificación forestal como herramienta, es porque tenemos que identificarnos como región con una estrategia forestal que tiende a ser moderna y que es absolutamente fundamental para conectar nuestro medio rural con el medio urbano. Es decir, al final el consumo se da en los escenarios urbanos y la gente, para bien o para mal, y esto pues tendremos muchas veces elementos de perplejidad o elementos que no nos gusten en cuanto a lo que se opina desde el mundo urbano frente a lo rural, pero lo cierto es que pues hay una serie de elementos que nos ayudan a decir, vender madera con unas condiciones, una madera certificada, nos permite transmitir una serie de mensajes que son beneficiosos para el mundo rural. Vendemos biodiversidad, vendemos carbono, vendemos protección de los montes, vendemos gestión, que no limpieza, como bien decía el alcalde, y, en definitiva, vendemos de alguna manera revertir al territorio pues lo que significa parte de los servicios ambientales que generan los montes al conjunto de la sociedad, pues traerlos de vuelta. Es decir, si en lo urbano se genera economía, se genera un capital económico, lo que es claro es que en el medio rural se genera un capital natural. Y sin ese capital natural, yo digo, sin ecología no hay vida ni economía, entonces esto lo tenemos que saber vender. En Castilla-La Mancha hicimos desde el comienzo de legislatura la Ley de Economía Circular, donde introdujimos el concepto de servicios ecosistémicos. Nos hemos puesto el mandato de empezar a medir cuánto aportan los servicios ecosistémicos a los montes, los servicios ecosistémicos de los montes al conjunto de la sociedad, y trabajar en la línea de la bioeconomía. Yo creo que Cuenca hoy día, y nos queda mucho por hacer, pero estamos trabajando para que sea un auténtico punto neurálgico de la bioeconomía forestal. UFIL lo ha sido y vamos a seguir trabajando para que Cuenca apalanque al conjunto de la región en ese salto. De la Ley de Economía Circular, hablando de externalidades y bioeconomía, a la Ley de Despoblación, pues de ahí surge un concepto que es muy novedoso, que es muy moderno, aunque no, moderno en cuanto a su aplicación, no por su invención, que es el concepto de los fondos de externalidades. Los forestales siempre se nos ha hablado desde tiempos ya de las décadas del siglo pasado de la importancia de las externalidades positivas de los montes, pero nunca hemos sabido transformarlo eso monetariamente. El concepto de fondo de externalidades de los montes de utilidad pública, que lo hemos incorporado a la legislación de Castilla-La Mancha, nos ha servido para abrir un nuevo cajón donde poder empezar a ingresar dinero a los montes de utilidad pública inicialmente, pero realmente es la puerta de entrada para meter más dinero a toda la política forestal y, en paralelo, también empezar a invitar a los propietarios forestales a trabajar en la misma filosofía de cálculo y puesta en valor a través de distintas herramientas de lo que significan esos servicios ecosistémicos para la sociedad. En concreto, por poner el ejemplo, y seguramente que ya muchos lo conocéis, pero el primer paso que hemos dado con ese fondo de externalidades de montes de utilidad pública fue lanzar la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas, donde las 5 capitales, y aquí vuelvo a agradecer a Darío como alcalde de Cuenca su visión y su liderazgo en hacer que cada capital simplemente aporte €1 por habitante a ese fondo, y con esto estamos movilizando casi €500.000 de euros de las 5 capitales de Castilla-La Mancha. Puerto Llano se suma la semana que viene y seguimos incorporando todas las ciudades, o vamos a intentar que sean todas las ciudades de más de 20.000 habitantes, con la idea de movilizar en fondos propios pues cerca de €1.000.000 de euros, que nos permitirá realmente movilizar con fondos europeos pues entre 4, 5 y 6 veces más. Es dinero que va a ir exclusivamente a políticas forestales como la agrupación de la propiedad forestal, la incentivación de planes de gestión, aprovechamientos, tratamientos silvícolas, etcétera, etcétera. El concepto de certificación forestal, y hablará luego la gente de FSC, como digo, es una filosofía, o sea, lo tenemos que adoptar como una filosofía. Es decir, tenemos que entender que con ese concepto vamos a ser capaces de movilizar, de comunicar, de vender, de decirle a la sociedad lo que estamos haciendo. Es muy difícil explicarle a la sociedad que es un instrumento de gestión forestal sostenible, pero es muy fácil ver un logotipo de FSC y la gente automáticamente asocia que eso es bueno.
Os voy a contar una anécdota. Hace poco me encontraba con una persona que trabajaba en una empresa importante de fabricación de bricks, de cartones de leche. Y hablando con esta persona, en definitiva tenía 28 años o 29 años y me decía que trabajaba precisamente en marketing en esa empresa. Y contándole un poco la historia de mi historia profesional, pues yo le dije, yo llevo 21 años trabajando en el desarrollo de la gestión forestal, de la certificación forestal y en concreto pues he estado lógicamente mucho tiempo trabajando para el desarrollo de FSC. Esta chica me dijo que ella, dice, yo es que he crecido toda mi vida viendo el logotipo de FSC y siempre me ha parecido que era una cosa buena. No sabía qué había detrás exactamente, pero ella sabía que si llevaba el logotipo de FSC era bueno. Claro, el cambio en mentalidad, ese tipo de cosas son las que tenemos que aprovechar en el sector forestal. Se trata de salir de alguna manera de nuestro cajón, aquel que casi huele ya a madera de naftalina de los montes de Guinea Ecuatorial, de las cátedras de montes de hace 30 años, y empezar a conectar verdaderamente con lo que el siglo XXI, con estas generaciones que están saliendo de UFIL, conocen y saben hacer, ¿no? Las redes sociales, la comunicación, la puesta en valor, lo que la sociedad quiere. Y en ese puente necesitamos herramientas como la certificación forestal. Yo no quiero hacer en la comunidad autónoma una agrupación de propietarios forestales al uso. Quiero hacer una agrupación de propietarios forestales orientados a algo. Y ese orientados a algo es voy a hacer una gestión que me va a permitir poner mi producto o servicio en una ficha que se contabiliza o en un mercado que me lo compra. Es decir, no debemos pretender simplemente que la gente se va a agrupar por nada. En ese sentido también deciros, es decir, estamos lanzando ahora las ayudas, por ejemplo, de tratamientos silvícolas, 20 millones de euros que se ponen en marcha. Son ayudas que desde el gobierno de Emiliano García Paje salieron en 2015, 2018. Volvemos a poner ahora 20 millones de euros y llevan un cambio sustancial de mentalidad. Y va precisamente en la idea de que el dinero público lo damos para servicios públicos. Es decir, que los propietarios forestales empiecen a entender que no vamos a dar dinero simplemente para que cada uno en su finca o en su espacio haga lo que él considere. En la práctica va a hacer lo que él considera, pero la sociedad lo que va a entender es que haciendo lo que el propietario considera dentro de un plan de gestión forestal, lo que está haciendo es un servicio a la sociedad. No sé si me entendéis con esto. Es decir, lo que no estoy diciendo es que le voy a quitar o le voy a condicionar al propietario. Lo que estoy diciendo es que lo que no hemos hecho hasta la fecha es hacer a la sociedad entender que cuando hacemos un tratamiento silvícola estamos evitando carbono a la atmósfera en un gran incendio. Y ese concepto que tenemos que meter en las ayudas, por ejemplo, en que se contabilice cuánto carbono evitado quitamos con un tratamiento silvícola, es la filosofía que queremos poner en marcha. Porque hay una gran cantidad de financiación que no la tenemos clara históricamente desde la Administración, porque estamos muy centrados en los papeles, estamos muy centrados en la normativa, en las licencias, en los permisos, pero hay un gran mercado ahí afuera que nos obliga ya a conectar el papel que hacemos desde la Administración pública con lo que quiere el mercado privado, con lo que quieren las empresas, con lo que pide la sociedad. Y ese es el concepto y ese es el cambio que tenemos que terminar de aplicar. Creo que todo lo que sabemos en el sector forestal, todas las necesidades que tenemos desde la industria, desde los propietarios, desde los gestores, todo eso encaja. Es decir, no tenemos que reinventar nada. Es decir, es encajar lo que ya sabemos hacer en un nuevo escenario mucho más bonito, empaquetado, con un lacito y que llegue a la sociedad. Con el objetivo de cumplir lo que nos piden los objetivos de desarrollo sostenible. Es movilizar más recursos precisamente para esa gestión de nuestro medio natural. El objetivo de desarrollo sostenible 11 y el 15, por ejemplo, es decir, el de conectar lo urbano, las ciudades, lo que se genera desde las ciudades, esa economía, cómo la conectamos, cómo hacemos que desde las ciudades haya una contribución más clara, una compensación más clara de esa huella ecológica, de esa huella económica, con lo que se genera desde el medio natural. Y esa es un poco la filosofía. Deciros, no me quiero tampoco entretener mucho más, creo que es importante que hablen todos los ponentes que estáis en la mesa. No sé si habéis hablado de un café incluso antes de... No sé cuándo está el café, porque me tengo que marchar a las 11:30, pero máximo. Vale, pues entonces yo no me voy a poder quedar al café, pero
Pero sí que os quería decir una cosa. Los fondos europeos, todo lo que viene de Europa ahora, este es el momento en el que tenemos una ventana de oportunidad de 3 años. Por eso mi empeño en que, como región, nos impliquemos todos en el mismo barco. Es decir, veamos esa línea de decir gestión, certificación, gestión, servicios de los ecosistemas. Castilla-La Mancha no puede vender madera por sí sola. Es decir, nuestros montes no se autofinancian con la madera. Tenemos que hacer algo más. En esa filosofía, todos los fondos que vienen de la Unión Europea van a encajar en apalancar herramientas que vayan en esa dirección. Desde un capítulo específico va a haber 1 millón de euros que vamos a dedicar exclusivamente a herramientas de certificación forestal, hasta un paquete de 18 millones de euros vinculado a todo lo que tiene que ver con restauración de ecosistemas forestales. Vamos a seguir invirtiendo en gestión forestal sostenible, en instrumentos de gestión, y vamos a seguir trabajando, lógicamente, en tratamientos silvícolas, y un importante apoyo a la industria, un importante apoyo a la transformación de la industria. Es decir, vamos a meter directamente 3,7 millones de euros en los próximos 2-3 años para transformaciones en el sector de la industria forestal. Todo lo que es innovación, todo lo que es investigación también, todo lo que es maquinaria nueva. Y con toda esa filosofía, yo creo que estaremos en el camino de ese gran cambio que tenemos que dar. Pero sí que es importante eso, que nos identifiquemos con que Castilla-La Mancha es una región forestal, que tenemos un potencial y que tenemos que dar ese salto. Y para concluir todo este argumento os lo pongo en cifras. Y aquí está José Antonio García Barca y el equipo que habéis hecho, que hacéis gestión en Cuenca. Y bueno, sabéis que, para los que no lo conozcáis, el Monte de Palancares, que está certificado por PFC y FSC, y hemos optado por la verificación del servicio ecosistémico biodiversidad. Cuando hemos hecho los cálculos de ingresos y gastos, hemos calculado cuánto aportan también las externalidades, los servicios ambientales del Monte de Palancares. Si no me equivoco, me puede variar la cifra €1, pero creo que la suma total de productos directos, madera, caza, pastos, más los servicios ecosistémicos que hemos calculado ahí, cuestan 75 euros por hectárea, más o menos. De ellos, de esos 75 euros por hectárea, 25 son ingresos o equivalen a los ingresos de la madera, de los pastos y de la caza. Bueno, evidentemente, 75 menos 25, el resto, la diferencia es lo que no estamos ingresando en ese monte. 25 es lo que ingresamos, lo que nos cuesta la gestión forestal de Palancares es 29. Es decir, perdemos 4 euros por hectárea y año en un monte como Palancares, que es la joya de la corona. Es un monte ordenado desde hace más de un siglo. Es decir, en nuestro mejor monte, o en un monte ejemplar, perdemos 4 euros por hectárea. Rabiosamente tenemos que salir al mercado, a la sociedad, decirles que, miren, en este caso nosotros como administración pública nos comprometemos a implementar el mejor estándar, el más creíble para la sociedad, no por nosotros, sino porque el monte tiene que seguir ahí para las generaciones futuras. Ahora, que sepan que con todo lo que es alcanzar la gestión forestal y con todo lo que es hacerlo perfecto o lo mejor que sabemos con los estándares que hay, perdemos 4 euros por hectárea. Alguien nos tiene que ayudar. Y nos tiene que ayudar, pues, esas grandes ciudades que se aprovechan de nuestra agua, esas grandes ciudades que se aprovechan de nuestro carbono, esas grandes empresas que tienen oportunidad de compensar emisiones. Y esa es la estrategia que, como os decía, necesitamos emprender. Sé que es muy abstracta, que hay mucha gente que lo puede ver muy alejado, hay mucha gente que no ha trabajado con ese concepto, incluso puede no sentirse implicada o verlo como ciencia ficción, pero hay mucha gente que sí lo conoce, que sí sabe, que sí que trabaja en ello y que sabe que ese es el futuro. Entonces, para que podamos equilibrar nuestras cuentas y podamos meter más montes en gestión forestal, ese es el camino que queremos llevar adelante. El último comentario quizá, o el último ejemplo es, no veo hoy a Mario Zurita, lo vi el otro día ¿está por aquí Mario Zurita? Ah, sí, está allí. El último ejemplo, por ejemplo, es el de la agrupación de la gestión forestal y los lotes de madera. Es decir, que cada ayuntamiento saque su pequeño lote sin más, con los costes que tenemos ahora mismo ya de combustible y de todo, ¿no?, de materiales, pues hace que tendamos seguramente muchas veces a subastas que se queden desiertas. Además, este año, hay dos factores que veremos cómo actúan: la guerra de Rusia y las importaciones que vengan de Rusia a Europa, pero por otro lado hay que sacar una barbaridad de madera quemada. O sea, se nos han quemado, pues ya sabéis, solamente Sierra de la Culebra y Ávila y tal. Quiero decir que
si queremos ser competitivos en Castilla-La Mancha, tenemos que agrupar gestión forestal y aprovechamientos. Tenemos que agrupar lotes de madera. Es la mejor manera que tenemos también de ser más competitivos. Y tenemos que dar un salto también en materia de empresas forestales. Yo sé que hay empresas forestales que se sienten cómodas en el modelo de, bueno, tengo un tamaño pequeño, controlo todo. Bien, vamos a seguir trabajando para que eso siga siendo, pero vamos a ayudarles para que vean escenarios mejores, más competitivos y donde puedan acceder a mejores condiciones tanto de licitación ellos como incluso plantearse ser más eficientes, agruparse con otras empresas e incluso ser capaces de ir fuera de Castilla-La Mancha a competir. Y yo creo que lo que quiero transmitiros con esto es que hay mucho trabajo que hacer, que creo que lo tenemos bastante claro, por lo menos a grandes rasgos. Por supuesto hay que seguir mejorando, hay que seguir perfilando, vamos a seguir hablando. Sabéis que tenemos la mesa de la madera, la mesa del corcho, la mesa de la resina, que nos estamos reuniendo en las provincias con las empresas para ver cómo tenemos que seguir avanzando, qué tenemos que seguir mejorando, y esa es la filosofía que llevamos. Yo lo que quiero es construir un nuevo sector en Castilla-La Mancha que tenga entidad propia, que tenga identificación propia, y ojalá que de cara a la siguiente legislatura tengamos un sector también de industria, de monte industria, consolidado. La idea de un clúster regional está ya más que madura, está más que clara, y yo creo, y miro a Cuenca porque Cuenca tiene mucho que decir ahí. Creo que estamos a punto de dar ese otro salto y bueno, seguir trabajando en esa dirección. Y contamos con todos vosotros, o sea, contamos con todos los que pertenecéis al sector forestal, porque esto, si vamos unos pocos y no lo vemos como grupo, pues lo tendremos difícil. Pero sí que os invito a que esa ventana de oportunidad de 3 años que tenemos con los fondos europeos la aprovechemos al máximo en esa dirección. Y me callo aquí, que creo que igual he cogido demasiado tiempo. Muchas gracias.